Damos continuidad al temario. Ahora vamos a tocar el tema 2 que tiene que ver con los tipos de anisotropía. Dentro de la geoestadística vamos a ver que esto es importante en el modelado que vamos a hacer, en el uso de variogramas o semivariogramas. Vamos a ver qué tipos de anisotropía tenemos y normalmente podemos decir que los problemas de estimación no son los únicos a los que responde la geoestadística. El análisis de lo que le llamamos la dependencia espacial permite describir la distribución de los valores en el espacio, cuantificar las correlaciones o redundancias de información entre estos valores medidos en sitios diferentes, corresponden a poder determinar el tamaño de la zona de influencia. Una observación, así como detectar anisotropías que indican que la variable regionalizada tiene direcciones preferenciales de continuidad en el espacio. Bueno, en realidad cuando hablamos de condiciones de anisotropía, en una cuestión de dependencia espacial, estaríamos hablando de, comentamos de forma general que las concentraciones de los yacimientos minerales se dan bajo condiciones de anomalías. Es decir, no es algo común o que sea característico que en la corteza terrestre se encuentre una distribución generalizada o de una forma uniforme. Estamos contemplando, desde que mencionamos tipos de anisotropía, entonces nos vamos a enfocar a que la distribución de estos yacimientos minerales tiende a ser una distribución que es anómala. Al ser anómala, estamos hablando de acomodos, los cuales corresponden a direcciones que no son preferenciales o que no tienen una misma distribución. De ahí a que la información la vamos a manejar como tipos de anisotropía y va a ser importante ver cuál es este comportamiento. Haciendo una comparación, podemos decir que también puede haber acumulaciones que puntualmente o en cierta zona se pueden dar como acumulaciones que pueden tener un arreglo isotrópico. Esto tiende a ser, si pensáramos de manera general, un sistema que podría ser como un sistema limitado, pequeño o cerrado. En realidad, la interacción que hay entre los diferentes sistemas genera a que desde un punto de vista de modelado se tenga una visión de poder tener de manera particular tal vez un sistema que así lo llamamos cerrado por facilitar a poder manejarlo como un modelo. Sin embargo, esos sistemas cerrados están realmente son escasos y tal vez solo de manera conceptual para poderlo visualizar o utilizarlo como un modelo, lo trabajamos así. La realidad es que el comportamiento de los sistemas tienden a ser sistemas abiertos que interactúan con otros sistemas. De ahí que estas acumulaciones, a pesar de que pueden ser acumulaciones muy específicas de estos minerales que contienen metales de interés económico, no podemos tampoco clasificarlos como acumulaciones isotrópicas. Más bien serían acumulaciones anisotrópicas y de ahí la importancia de conocer los tipos de anisotropía, poder ver qué tipo de procesado se hace, qué tipo de modelos se pueden usar y bueno, vamos a estar trabajando precisamente con el desarrollo de este tema. Bueno, las anisotropías se van a manifestar cuando el variograma difiere según las direcciones del espacio. Cuando se habla de un comportamiento anisotrópico, estamos relacionando a si tenemos una perspectiva o inducimos algo sobre un material a nivel tridimensional. Estaríamos hablando que el comportamiento es diferente dependiendo la dirección que nosotros estemos buscando, ya sea vertical, ya sea horizontal, sea dirigida en algún sentido específico y entonces el comportamiento que se tiene no es el mismo en alguna de las direcciones. A eso nos referimos cuando hablamos de anisotropía. Cuando nos referimos a isotropía, estaríamos hablando de que no importando la dirección que se tenga, dirección que puede ser vertical, horizontal, oblicua, en fin, es decir, una dirección preferencial, en donde normalmente, dependiendo a esa fábrica, acomodo de partículas, acomodo
distribución que se tiene de los minerales dentro de esa roca, sería un comportamiento igual siempre en cualquier dirección. Eso nos estaría llevando a un caso de una distribución isotrópica. Entonces, aclarando esto para anisotropía, que es lo que de manera general está manifestado aquí, vamos a decir que en ausencia de anisotropía, normalmente lo que vamos a usar es la determinación de, digamos, esta letra griega que significaría un gamma, gamma de H, que lo vamos a usar para relacionar a los variogramas. Solo este variograma va a depender del módulo del vector de separación, para lo cual lo denominamos con la letra H minúscula. Y bueno, no va a depender de su orientación. Hemos hablado que en cuestión de orientación, en anisotropía, tendría que ver con que la orientación, dependiendo, puede ser vertical, horizontal, en cualquier dirección, varía su comportamiento porque está variando el arreglo que puede tener la disposición de las partículas dentro de esta roca o la disposición que pueden tener los minerales dentro de ese acomodo de fábrica o textural. Entonces de ahí que se comenta que no de su orientación dependerá esto. Y también podemos decir que como los modelos elementales de variograma están definidos por o en específico para casos que tienden a ser isotrópicos, bueno, vamos a o debemos examinar las transformaciones que se deben de realizar, las cuales nos van a permitir el paso hacia modelos que tienden a ser anisotrópicos. Es decir, si desde el punto de vista de modelado se quiere realizar algo, es mucho más fácil hacerlo con un modelo isotrópico porque el comportamiento sería igual en cualquier dirección preferencial que se quisiera. Sin embargo, la realidad es que el comportamiento tiende a ser un arreglo anisotrópico, por lo cual pasaremos de tener, digamos, una base como un modelo isotrópico a poderlo trasladar o llevar hacia un modelo anisotrópico, ¿de acuerdo? Bueno, podemos decir que se distinguen varios tipos de anisotropía. Podemos decir que a nivel espacial la anisotropía podemos definirla como una anisotropía geométrica y la anisotropía zonal. Cuando nos referimos geométricamente a la anisotropía, se dice geométricamente cuando el mapa variográfico que se dibuja corresponde a una elipse o elipses concéntricas. En el caso de un plano, estaríamos hablando de un caso de dos dimensiones. Si en vez de elipses concéntricas que estarían contenidas en un plano, ahora estaríamos refiriéndonos en caso particular, no elipses, sino más bien elipsoides, estaríamos hablando ya de volumen de tres dimensiones. Y a eso nos vamos a referir entonces cuando hablemos en el caso de 3D o tres dimensiones. Entonces, podríamos tener algo también en una dimensión, pero entonces estaríamos relacionando algo, un comportamiento lineal. Esencialmente, entonces, cuando nos referimos a dos dimensiones, estamos hablando de elipses concéntricas que tienden a estar con una distribución hacia un plano. Y cuando estamos hablando de elipsoides, es un elipsoide que nos está representando un cuerpo a nivel volumétrico, el cual estaría representando tres dimensiones. Bueno, los variogramas direccionales tienen la misma forma, pero sus alcances son diferentes. Y eso lo vamos a ver en determinados esquemas o gráficos. Bueno, en el caso bidimensional, es decir, dos dimensiones, la anisotropía geométrica queda completamente definida por su coeficiente de anisotropía, que es una relación entre a diagonal B. Esta relación va a ser un coeficiente precisamente que lo relacionamos con la anisotropía. Tendremos la razón entre el eje menor de A y el eje mayor que va a ser B. De cualquiera de las elipses e isovalores y tendremos el ángulo de anisotropía que corresponde con teta formado por el eje mayor y el eje de las abscisas. El primero indica la intensidad de la anisotropía, más marcada cuando se aleja de valores de 1, mientras que el segundo indica su orientación. En el caso tridimensional, se deben definir dos coeficientes de anisotropía y dos ángulos que van a estar relacionados.
En este gráfico podemos tener representado lo que acabamos de mencionar en la lámina anterior. Es decir, que el variograma estaría representado por gamma de H, y aquí tendríamos el comportamiento precisamente del módulo de H, en donde tenemos A y B. A y B están separadas simplemente por la longitud del módulo, donde normalmente la diferencia es el comportamiento al llegar a una zona de meseta. Si lo vemos como en un plano, una elipsoide, estaríamos viéndolo representado como esos ejes A y B, que en este caso son ejes que podemos ver que son ortogonales o perpendiculares, en donde estaría implicado con respecto al eje de las abscisas ordenadas, que sería x1 o x2, un diferente ángulo que puede tener con respecto al acomodo u orden de esos ejes. Bueno, aquí estaría representado algo de lo que se está mencionando, y bueno, es la representación gráfica de la diferencia que puede haber con respecto a ese módulo y con respecto a la relación que puede haber entre A y B, esa anisotropía. Bueno, aquí se tiene en la figura como tal lo que acabamos de comentar, en donde esencialmente es para elipses, estamos hablando de un área, es decir, en un plano, dos dimensiones, y esta anisotropía geométrica corresponde a la razón entre la relación de A sobre B y el ángulo que se tiene, que es el ángulo teta, que está aquí representado en el gráfico, este ángulo. Y bueno, en la izquierda se tiene esa elipse de alcances, en la derecha se tiene la representación de este variograma en las direcciones principales de anisotropía. Y comentamos que la diferencia sería que cuando se alcanza la parte alta de la meseta es una longitud diferente del módulo, que sería h. Entonces esa es una de las diferencias que tenemos tanto para A o B, ¿de acuerdo? Que va a ser una razón entre A y B. Bueno, se puede escribir esa relación como la variancia, el variograma de H va a ser igual al variograma inicial del módulo de AH. Entonces, donde el variograma inicial es un variograma isotrópico y A va a corresponder a una matriz que puede ser una matriz cuadrada. En este caso la podemos expresar como una matriz de 2 por 2 o 3 por 3, en donde estaríamos hablando de vectores contenidos dentro de esta matriz, que van a depender de los ángulos y coeficientes de anisotropía. Es decir, una transformación lineal que se va a aplicar de las coordenadas espaciales que tienen que ver con la rotación seguida de una homotesia. Basta para volver a la situación de isotropía para poder tener una relación de este tipo de anisotropía. La anisotropía geométrica, para abordarla, tocamos o podemos mencionar que el mapa variográfico dibuja elipses. Estas elipses estamos relacionándolos a un plano, es elipses concéntricas, el cual sería en dos dimensiones. Cuando hablamos entonces de elipsoides, estaremos hablando de tres dimensiones, en donde el modelado solo requiere especificar las direcciones principales, que hablamos sobre ortogonalidad, o en este caso que tengan a ser direcciones perpendiculares entre sí, y los alcances que pueden ser correspondientes en cuanto a la magnitud que pueda tener. Bueno, si queremos llevar esto a una representación gráfica, vemos que a la izquierda ustedes ven una representación anisotrópica geométrica. A la derecha ven ustedes el variograma con las direcciones preferenciales o direccionales, en donde la expresión aquí que se está dando es una diferencia justo en la distancia o en el módulo de h, en donde se tiene diferencia en donde se llega a alcanzar la meseta, ya sea para la relación que se da entre A y B. Habíamos visto que en la generación de dos dimensiones tenemos la formación de esa estructura a través de una elipse. Esa elipse que normalmente habíamos denominado como
elipses concéntricas. Es decir, aquí vemos representado en una transformación a base de colores, diferentes valores, como en la parte central se tiene cierta coloración, se va cambiando de coloración y esa coloración tiende a ser concéntrica, pero el acomodo es de manera de disposición de elipses. Entonces lo vimos en un gráfico, pero esencialmente podemos ver que si queremos poner aquí los ejes coordenados, estaría verticalmente x1 y x2 y x1, perdón, estarían orientados de manera vertical u horizontal, orden de las ordenadas, abscisas y ordenadas, en donde la relación de los ejes principales estaría en el eje mayor del elipse, como lo vimos en el gráfico, correspondiente a A y B, ya sea uno perpendicular u ortogonal al otro. Entonces serían los ejes de proyección que estarían y estaría relacionado el ángulo teta, que bueno, aquí no se ve gráficamente, pero sería aquel que llega de uno de los ejes con respecto al eje de x1. Entonces, bueno, es la representación gráfica de cómo se puede tener, digamos, a nivel de un gráfico, ya no solo con como un esquema, sino con valores en donde se tiene ya esa elipses concéntricas, denotando ya por valores de concentraciones o color. Ese sería, digamos, la anisotropía geométrica. Comentando sobre esta anisotropía geométrica, se tienen consejos del modelado o cómo poder realizar este modelado. Podemos decir que es importante el seleccionar la pepita, que bueno, es algo que se comenta sobre los modelados que se hacen para los tipos de isotropía o anisotropía modelado. Y en este caso, la pepita o el nugget, que es el término en inglés, bueno, la pepita de la dirección vertical o de la dirección mejor informada o que está, digamos, de manera con un dato que se puede tener un dato duro, ¿no? Y bueno, es importante el poder escoger la constante de la pepita baja, es decir, los valores que tienden a ser los valores mínimos de concentración. Y también es importante para el modelado poder determinar el número y tipo de modelos de variogramas que se requieren o que se van a realizar. Y bueno, en ocasiones tal vez el definir algún modelo o hacer alguna transformación dependiendo a la selección que uno haga en la interacción con esencialmente estos modelos matemáticos a través de la utilización de un software, bueno, es algo que puede ser prueba y error. Normalmente esto se hace para poder establecer diferentes parámetros. En ocasiones posiblemente el realizar una acción como una transformación puede generar que obtengamos algo que es claro o evidencia el detalle que queremos ver o sobresaltar, y en otras ocasiones puede ser algo que nos dé información que tal vez en apariencia no nos sirve. Y bueno, comentar que estos procesos, que normalmente son procesos matemáticos, tenemos actualmente la facilidad de poder hacer uso de software especializados que actualmente se distribuyen en el mercado y que tienen, digamos, un enfoque hacia las actividades que se relacionan en el aspecto geoestadístico aplicado a la exploración de minerales, concentraciones anómalas, en fin, y que este tipo de software son flexibles, son amigables. Digamos que de manera inicial se puede hacer como un uso de juego, manipulación, pero es muy importante el tener un conocimiento de qué es lo que se está haciendo para poder obtener el mejor resultado en la aplicación de estos software tras la transformación o análisis de esta información que tenemos. Bueno, podemos ver en el gráfico, aquí se tiene la representación de esos variogramas. En este caso le llamamos un semivariograma direccional, en donde podemos ver aquí el modelado que se hace y cómo el comportamiento es llegar, digamos, desde un efecto pepita que llega hasta una meseta, y la diferencia de otro tipo de modelado que puede corresponder tal vez a la que tiene mayor concentración o está definida como tal,
y otra que puede ser la de menor concentración. La diferencia es que la tendencia del comportamiento a llegar a una distancia con respecto al módulo va a corresponder cuando llegan a la parte alta que denominamos meseta. Entonces es importante conocer este comportamiento para ver la diferencia que puede existir en el comportamiento entre ellas. Pasando de anisotropía a geométrica, ahora vamos a hablar sobre la anisotropía zonal. Hablando de anisotropía zonal, vamos a decir que existen variogramas cuya anisotropía no puede corregirse con una transformación lineal de coordenadas, especialmente aquellos que presentan una meseta variable según las direcciones del espacio. Entonces, bueno, es algo que ya hemos comentado, estamos un poco ya más familiarizados, pero es importante entonces decir que en ocasiones estas transformaciones no son fáciles de lograr llegar a corregirse. Y estas transformaciones lineales esencialmente entonces son importantes según su comportamiento que tienen y comentábamos, sobre todo en la parte cuando llegan a la meseta. Vamos a ver más detalles sobre esta anisotropía zonal. La anisotropía zonal, en sentido estricto, vamos a definir que la anisotropía zonal es un modelo en el cual la función aleatoria no depende de una o varias coordenadas. Esto sucede a veces cuando se trabaja en el espacio de 3 dimensiones, por ejemplo, en el estudio de un fenómeno sedimentario, en donde se puede tener la variabilidad que normalmente suele ser más importante a lo largo de la dirección vertical, que atraviesa, por ejemplo, diferentes estratos o diferentes capas, en la cual en apariencia visual puede corresponder a estratos que podemos decir que son de los mismos constituyentes, pero tienen un comportamiento diferente. Es más, podemos tener un análisis que solo corresponde a un estrato que en apariencia pues es el mismo, tiene un mismo comportamiento. Haciendo el análisis o las transformaciones lineales vemos que su comportamiento no es así. Esto corresponde a características que tienen que ver con el tamaño de partícula, el tamaño de cristalización, la relación textural que pueden tener. En el caso de materiales sedimentarios, va a depender de las condiciones de depósito, de la cantidad de detritos, el tamaño de partícula, la fuente de aporte, el área de depósito, el medio por el cual fueron transportados estos materiales, desde un medio eólico o un medio acuoso, a través de una crecida de un río, a través de un río intermitente o a través de flujos constantes en la depositación en un lugar donde normalmente puede corresponder a un lago, una laguna o abiertamente hacia depósitos, hacia la parte de un delta, hacia el mar. El tamaño de las partículas puede ser importante porque pueden ir en diferentes procesos, tanto en saltación, en suspensión, depósitos se puede hacer dependiendo a la morfología misma de las partículas, si tienden a ser partículas que pueden ser diferentes en su morfología, es decir, pueden tener formas semejantes a formas geométricas, desde prismáticas o tabulares hasta planares, elípticas, esféricas, en fin. Entonces, es muy importante, digamos, la procedencia de estos materiales detríticos, la distancia en la cual han sido transportados, la homogeneidad o formas que pueden tener en morfología estas partículas, su componente mineralógica que puede favorecer a ser más resistentes a la degradación, a la erosión o deterioro. Y bueno, las formas que pueden tener también corresponden en ocasiones a la madurez textural o la distancia que han sufrido desde el lugar en donde se encontraban y han sido transportadas a través de alteración de la roca, degradación, en fin, y todo el proceso que sigue hasta llegar a tener una depositación. Normalmente en estos materiales o depósitos sedimentarios se pueden tener condiciones de alternancia o laminación, es decir, depósitos que son a través de láminas paralelas o en ocasiones depende del lugar del embalse, que puede ser el relleno de un canal,
Encontramos depósitos en ocasiones en paleocanales, donde vemos depósitos que pueden ser como acuñaciones, como lentes, láminas, en fin, hay variaciones. Se puede dar, dependiendo del tamaño de la partícula, una gradación que puede ser normal o en ocasiones que puede ser una gradación invertida. Si se está hablando de un depósito donde hay una crecida y tiende a ser un depósito que va hacia la parte de la costa, hacia el mar, se puede hablar de estructuras como abanicos aluviales, en donde el tamaño de partícula es importante para lograr tener una depositación, ya sea tanto vertical o horizontal, llegar a tener mayor extensión en su depositación. Entonces, estos son factores muy importantes y cuando hablamos de esa anisotropía zonal, en ocasiones, aunque en apariencia visual el material puede ser muy similar a homogéneo, pues podemos ver que se pueden dar condiciones para que exista una variabilidad en estos componentes de esos estratos que si están litificados corresponden ya a rocas, pero pueden ser materiales detríticos. Normalmente también quienes hacen uso mucho de esta referencia sobre el comportamiento anisotrópico son ingenieros geofísicos que aplican diferentes métodos geofísicos y la respuesta de la información en esas señales tiende a ser señales que tienen un comportamiento que tiende a ser más anisotrópico y esto va a depender más de la variabilidad del material en donde esa energía que están haciendo incidir en la superficie de la Tierra y que tiende a ir a viajar hacia o propagarse hacia el subsuelo, pues tiende a tener o manifestar cambios. Entonces, bueno, esto está referido a ese sentido. Entonces es muy importante esta condición. Bueno, la anisotropía zonal, como una primera aproximación, tenemos que la función aleatoria es constante en el plano horizontal, de manera que su variograma, que tenemos aquí expresado como variograma de H, solo depende de la componente vertical. Entonces, normalmente horizontalmente puede tener un comportamiento ligeramente homogéneo o ser más constante. Sin embargo, desde el punto de vista de la componente vertical, H, puede ser que tenga mayor susceptibilidad a tener cambios. Normalmente esto va a ser denotado como θ, como el ángulo entre H y la dirección vertical, y U, un vector unitario orientado verticalmente, que se puede escribir como una relación, fórmula, ecuación, en donde tenemos el variograma de H, que va a ser igual a un variograma del módulo de H por el coseno de θ multiplicado por en este caso, U, que sería el vector direccional, o un vector, perdón, unitario, ¿de acuerdo? Este variograma va a tener la misma meseta en todas las direcciones del espacio, exceptuando en el plano horizontal, para el cual el coseno de θ va a ser igual a 0 y el variograma de H va a ser igual a 0. Esos van a ser los valores de inicio, ¿no? Bueno, en la anisotropía zonal tenemos el siguiente esquema. Habíamos comentado que de manera horizontal se tendría en apariencia pocos cambios, más bien los cambios estarían enfocados más hacia H o hacia direcciones que tienden a ser verticales. De manera gráfica, aquí se tiene en este ejemplo que la anisotropía zonal, que la podemos representar en 3 dimensiones, dirección vertical, se puede ver aquí en la figura que nosotros tenemos esencialmente en la parte izquierda de su pantalla. Tenemos variogramas en las direcciones horizontales desde D1 y D2. Vertical tendríamos el variograma que corresponde a D3 y una dirección oblicua que sería el de θ. Entonces, bueno, vamos a ubicarlos. D1 tendría ese acomodo horizontal, al igual que D2, que en el plano estarían contenidos. Y de manera vertical tenemos el variograma D3, que en este caso es colineal con U, con este vector U,
y el d teta, que sería un variograma que es oblicuo, es decir, si lo proyectamos, este variograma d teta con respecto al variograma D3, que sería vertical, forma un ángulo entre ellos. Este ángulo teta es importante y bueno, el variograma de teta es colineal con H. Entonces, bueno, es importante porque en este caso estamos hablando que H es colineal o está contenido en la misma línea, en la misma dirección que el variograma de teta. Y U sería también colineal o está relacionado directamente en la misma dirección, es paralelo y está contenido en la misma línea con respecto al variograma de 3. Si llevamos esto a la proyección en cuanto al variograma, semivariograma, estaríamos viendo que la representación tiene un comportamiento diferente. D3, que era el variograma vertical, llega a tener una distancia o un módulo de H a este punto en donde llega a alcanzar la meseta. Cuando el comportamiento de teta es un comportamiento de ese variograma oblicuo que podemos ver que en teoría inician en un punto inicial donde el valor es cero, sin embargo su comportamiento es de tener un módulo diferente que tiene que ver con llegar a alcanzar la meseta, digamos, a una mayor magnitud o longitud del módulo. Entonces, aquí habría una relación entre el comportamiento donde D empieza a tener esa curvatura para alcanzar la meseta a H coseno de teta, cuando d teta lo alcanza en el valor de H. D1 y D2 no los vemos representados aquí porque estarían en un acomodo horizontal que estarían sobre esta línea. Entonces, esa sería la proyección, digamos, de los diferentes variogramas, ya sea el variograma con respecto a variograma de 3 o de teta, en donde el ángulo entre ellos, teta, es un factor importante para poder llevar a cabo este diagrama. El comportamiento es diferente en diferente longitud o módulo de H, alcanzan o logran alcanzar la meseta. Vemos que su comportamiento entonces, dependiendo de esa dirección, tanto vertical u oblicua a algún ángulo formado entre ellos, tiende a tener un comportamiento diferente. Bueno, en una anisotropía zonal vamos a explicar que una forma equivalente de definir la anisotropía zonal consiste en verla como una anisotropía geométrica donde el eje mayor de la elipse o elipsoide de alcances se vuelve infinitamente grande. Es decir, que puede tender a un valor, como nombramos, a infinito. Pero bueno, en el mapa variográfico, la elipse se convierte entonces en una banda. Entonces vamos a ver esta representación. Bueno, esta anisotropía zonal lo vamos a ver que en el mapa variográfico se va a dibujar a través de bandas. Vamos a ver cómo es su prolongación y por qué hablamos que tiende a ser muy grande o tender a un valor demasiadamente grande. Se trata de un caso límite de anisotropía geométrica donde el alcance de una dirección se vuelve muy grande. A la escala de trabajo, la meseta cambia según la dirección, es decir, va a ser importante ver a qué dimensión o escala queremos trabajar. Si lo llevamos esto a una proyección gráfica, entonces estaríamos hablando que, a diferencia de la anisotropía geométrica, ahora la anisotropía zonal, como ustedes pueden ver, está delimitada por bandas de, en este caso, de isocolores que corresponden a un bandeamiento, es decir, bandas o un acumulado de líneas que dependiendo al espesor me van dando un zoneamiento, un bandeamiento, pero ustedes pueden ver cómo cuando decimos que se trata de un caso donde tiende a ser un alcance, digamos, en el caso de tener valores muy grandes, es porque estas bandas tienden a tener una alineación en donde se hace un zoneamiento, va teniendo diferentes bandas en donde se marcan diferentes valores. Vemos aquí desde
un morado azul, a un azul turquesa, que pasa a un verde, pasa después a un amarillo, a un naranja, que tiende a un rojo. Y del lado opuesto, digamos de la parte central, tiene el mismo soneamiento hacia los dos lados. Es como si fuera un plano espejo. Los valores pues tienden a irse hacia valores que salen, es decir, se prolongan, salen dentro de esta zona que teníamos como zona modelo. El comportamiento precisamente es de esta anisotropía zonal. Si lo vemos en el variograma de direcciones o direccional, el comportamiento sería que mm, esos variogramas, dependiendo a la representación gráfica aquí, tendremos con respecto al noroeste o noreste, dependiendo la orientación que se dé de estos variogramas, algunos que empiezan casi en valores de ceros, ligeramente un poco por arriba, donde el comportamiento es llegar a alcanzar una meseta, y el comportamiento, dependiendo la orientación de otro variograma, tiende a no llegar tal vez a esta meseta, sino ser un valor que se prolonga, y el valor sería muy grande, que puede ser valor demasiado grande para cuando éste pueda llegar a tocar a esta meseta. Si lo quisiéramos tener diagramado o representación gráfica, pues vemos que es claro que si hacemos una continuación de esto, se sale del área ya de análisis, y tendríamos que llevar esta prolongación por fuera de nuestro monitor, y se prolongaría casi con tendencia a un valor tan grande que puede ser tal vez hasta el infinito. Entonces, esa es la situación de la representación gráfica. Y bueno, pasamos de esas anisotropías ahora a hablar de anisotropías complejas. Bueno, el término que refiere a una anisotropía compleja se relaciona a la suma de varios variogramas isotrópicos o con anisotropías zonales o geométricas, que contiene características diferentes. Está relacionada a ángulos y coeficientes de anisotropía. Nos va a permitir hacer frente a la mayor parte de las situaciones encontradas en la realidad, en la práctica. Es decir, estamos hablando que en realidad cuando tratamos de analizar un caso desde el punto de vista de anisotropía geométrica o zonal, estamos hablando para casos muy particulares. En realidad lo que se hace es trabajar con anisotropías complejas, dado que se tiene una relación entre variogramas que pueden ser isotrópicos o variogramas anisotrópicos, tanto zonales o geométricos. Sería como la sumatoria de varias componentes o varios variogramas en el sentido desde isotrópicos y anisotrópicos. Entonces, eso va a ser una realidad de lo que se usa en la práctica. Esas anisotropías complejas se obtienen a través de formas que, como el nombre lo indica, son más complejas de la anisotropía, y funcionan al mezclar anisotropías que pueden ser desde anisotropías geométricas zonales de orientación y diferentes razones que pueden llevar a asociación con no solo anisotropías, sino también con isotropías. Entonces, en este caso tenemos la representación, tenemos dos gráficas, dos esquemas con coloración, en donde se tienen estas dos anisotropías que son geométricas, que se encuentran superpuestas o sobrepuestas, y nos hablan de un área, una distancia que tiende a ser hacia el este en la parte basal, y en la parte vertical nos hablan de una componente hacia el norte. Pero bueno, ustedes pueden ver esas geometrías anisotrópicas que nos dan el comportamiento de secciones rómbicas tendiendo a un arreglo alargado, como si tuviéramos una elipsoide o elipses, perdón. Entonces aquí podemos ver cómo se da un soneamiento concéntrico, en donde podemos ver diferente coloración a partir del centro, con una soneación que se puede dar de manera concéntrica, pero donde esencialmente estamos hablando con formas geométricas como secciones casi rómbicas en este soneamiento.
Si lo vemos en el diagrama que se encuentra en la porción inferior derecha, podemos ver la sumatoria entre una anisotropía geométrica y una anisotropía zonal, lo cual nos da un comportamiento más hacia tendencia de mayor prolongación en sentido de, a pesar de que hay un arreglo que tiende a tener un comportamiento con tendencia elíptica, nos da ese zoneamiento en donde vemos una especie como de lente, ajá, en donde se marcan muy bien los valores pico de este zoneamiento y algunos salen fuera del área dado que se prolonga. Tienden a cerrarse, pero estarían fuera de la zona. Eso nos da la posibilidad de la interpretación cuando se hace la sumatoria de una anisotropía geométrica y una anisotropía zonal. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia que vemos ahí es precisamente cómo puede ser complejo dependiendo a la sumatoria de las diferentes anisotropías. Bueno, existen o se tienen reglas de ajuste. El modelo de variograma se dice que debe ser consistente en las distintas direcciones. Es decir, tener el mismo efecto, que le llamamos efecto Pepita, o el mismo número y el mismo tipo de estructuras anidadas. Por ejemplo, si el variograma fuera de tipo esférico en una dirección y exponencial en otra, ¿cuál podría ser su expresión en las direcciones diagonales? Entonces vamos a ver ese comportamiento, que eso es importante. Y bueno, ¿cómo asegurar un modelo que pueda ser consistente? Se tiene que considerar que tomar un único, es decir, el valor más bajo, que le llamamos el efecto Pepita, que podría ser de un modelo o de un variograma isotrópico, puede ser una de las alternativas, ¿sí? Es decir, partir de valores que son los más bajos. Puede ser el escoger el mismo número de estructuras anidadas para todas las direcciones basadas en la dirección más compleja. Es decir, que el criterio sea el mismo para todas las transformaciones lineales que pretendamos hacer. Otra puede ser el asegurar que el mismo parámetro de meseta se use para todas las estructuras anidadas en todas las direcciones, que también lo podemos definir de inicio, que es lo que vamos a hacer para todas las transformaciones. Otro puede ser, para asegurar la consistencia de estos modelos, permitir un alcance diferente en cada dirección. Es decir, que permitamos ver el comportamiento que pueden tener estas diferentes disposiciones. Y bueno, el modelar una anisotropía zonal, definiendo el alcance que puede ser muy grande en una o más de las direcciones principales, que en ocasiones hemos visto que nos permite ver el comportamiento en los gráficos como la tendencia es a ser muy grande, que se saldría de nuestro diagrama y tendría que irse a distancias o magnitudes grandes. Bueno, dentro de estas reglas de ajuste hemos platicado algunos aspectos que son interesantes contemplar o para definir como la metodología a seguir. Entonces, como ejemplo, aquí se tiene la propuesta de un modelo para el siguiente variograma. Suponiendo que las direcciones principales correspondientes a los ejes de coordenada estén aquí representados. Tenemos el variograma, tenemos la distancia en metros y bueno, lo que se hace es tener un comportamiento de inicio para los diferentes variogramas desde los diferentes efectos lineal, exponencial o pepita y el comportamiento es diferente para llegar a tener el valor donde llega a un valor máximo en donde alcanza la meseta. Podemos ver que el comportamiento es diferente dependiendo del módulo de H. Vamos a tener ese alcance en donde se logra tener la meseta. Algunos de ellos se ve que llega un momento en el cual tendrán que llegar al mismo punto, pero forma gráfica podemos ver que sería en situaciones donde los valores serían muy grandes para llegar a ese punto.
Bueno, como regla podemos tener que el determinar el efecto pepita es un factor importante. Otro puede ser el determinar los alcances y las mesetas en cada dirección que se pretenda tener. Y otro puede ser el determinar la cantidad y los tipos de modelos que se anidarán para el ajuste de los modelos. Y bueno, la representación gráfica de lo que habíamos hablado. El llegar a tener ese efecto pepita, normalmente definir los valores mínimos, ¿sí? No los valores máximos o promedios, para ver en dónde se logra llegar al efecto de alcanzar esa meseta. Podemos ver que para diferente comportamiento tenemos diferentes módulos en donde se logra alcanzar esa meseta, que eso es importante. Así podemos determinar la cantidad de los tipos de modelo que se pueden utilizar, que se pueden anidar para realizar el ajuste que queramos realizar. Y bueno, dentro de estas reglas de ajuste, empezamos con el efecto pepita. Vamos a ver cómo realizar esto en cuestión de amplitud con respecto a la meseta. Y empezamos con valores desde 0.1, en donde el variograma con el efecto pepita o pepa, que también es otro nombre que suele decírsele, o en inglés nugget, desde 0.1, tenemos que el comportamiento del variograma es el siguiente. Es lo que hemos visto en las gráficas anteriores, en láminas anteriores, en donde tenemos marcado el valor de 0.1 en esta línea horizontal en rojo y podemos ver ese comportamiento, donde a diferente magnitud o módulo de H se alcanza precisamente la zona de meseta. Entonces es importante el poder definir ese variograma, y podemos tener un variograma que le llamamos como un variograma exponencial, lo cual se refiere a que luego se agrega una estructura, el variograma exponencial, que llega a la primera meseta con alcances propios de cada dirección. Podemos ver el comportamiento que se tiene ahora, no con un variograma de efecto pepita, sino ahora con un variograma exponencial, en donde se tiene precisamente el comportamiento similar, pero en donde podemos ver que llegan a tocar o alcanzarse estas tres líneas de valores máximos, valores medios y valores más bajos, y el comportamiento que inicial a un valor desde 0.1 más este valor con el exponencial alcanzan a tener contacto a esa meseta a diferente magnitud del módulo. Entonces, es el comportamiento que podemos tener. Otro puede ser también desde el punto de vista exponencial, en donde cambiamos los parámetros y esa magnitud del módulo cambia, y empezamos con valores desde sumados desde 0.3 exponencial, que explicamos que luego se agrega una segunda estructura para llegar a la segunda meseta, dejando el valor de infinito a el alcance en la dirección 1. Entonces, el comportamiento tiende a ser más parecido o muy similar al comportamiento del efecto pepita, en donde esencialmente la diferencia estaría en el valor máximo, en donde es un comportamiento parecido pero está por abajo del efecto pepita. Tenemos esencialmente el comportamiento de llegar a la meseta y el comportamiento del valor mínimo, el cual sería un valor muy grande donde podría llegar a obtener el valor de la meseta, ¿no? O lograr estar en contacto. Bueno, finalmente tenemos también para variogramas exponenciales, pero ahora partiendo desde más 0.2 exponencial, donde ahora finalmente se va a agregar una tercera estructura para llegar a la meseta total, dejando infinitos los alcances en las dos direcciones principales. Esencialmente, entonces, estos valores de infinito se tienen para hacer esta transformación, en donde podemos ver que son concordantes o quedan
de una manera directa relacionadas o se correlacionan de manera directa con el efecto Pepita, el variograma del efecto Pepita. Entonces podemos ver aquí el comportamiento de que quedan prácticamente sobrepuestas y alcanzan al mismo punto la meseta. Entonces es importante el poder tomar la decisión de cómo realizar estas transformaciones y cómo usar los diferentes tipos de variograma, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a platicar sobre algunas consideraciones prácticas que se tienen. Entonces, buscar anisotropías simples con dos o tres direcciones principales que tienden a ser ortogonales entre sí o perpendiculares. eh, Tiene que ir relacionado con identificar la elipse o el elipsoide que mejor se acerca al mapa variográfico. Eso es importante para el modelado. El variograma experimental es poco confiable para distancias muy grandes, es decir, el valor va a ser no muy confiable. De ahí que se tiene que considerar esto. No existe en realidad un módulo único, lo cual en este modelo es importante porque dependiendo de las transformaciones que podamos hacer, nosotros podemos generar realmente diferentes módulos que pueden reflejar la información que posiblemente es la forma en la que nos interesa que esté representada. Bueno, la meseta del variograma, variancia teórica, puede diferir con respecto a la variancia del histograma, eh, que estaríamos hablando de una variancia empírica, ¿de acuerdo? Y bueno, se debe prestar atención a la representatividad de los puntos experimentales, a la información disponible sobre la variable y la escala de trabajo a la que se está realizando este procesado. Desconfiar de los ajustes automáticos que se puedan hacer porque en ocasiones se pierde el control. Entonces, cuando se hace un ajuste automático, saber qué es el resultado y de dónde estamos partiendo. Eso es importante como una consideración práctica que se debe tener.